en medio de un vasto y abrasador desierto, donde ninguna criatura debería sobrevivir sola, un pastor alemán famélico tambaleaba bajo el sol implacable. No tenía manada, ni humano, ni esperanza en sus ojos. Pero cuando una manada de leones, reconocidos por gobernar esta tierra con una furia silenciosa, se cruzó con el perro debilitado, nadie esperaba lo que sucedió después, ni siquiera los propios leones, porque lo que hicieron dejó a todos los testigos sin palabras. El desierto se extendía sin fin en todas direcciones, un océano de arena y calor insoportable. Nada se movía, nadie se atrevía, hasta que una sombra cojeó entre las dunas. Estaba flaco, sus costillas marcadas bajo el pelaje polvoriento, sus patas agrietadas por la tierra quemada, y cada respiración le costaba. El pastor alemán había sido fuerte alguna vez, su cuerpo moldeado por la disciplina, sus ojos llenos de concentración. Pero ahora estaba roto. Nadie sabía cómo había llegado ahí, sin collar, sin placas, solo cicatrices y silencio. Cada paso era más lento que el anterior. La arena bajo sus patas se volvía borrosa. No comía desde hacía días, no bebía agua desde aún más tiempo, y el sol no le importaba, solo observaba. De pronto, desde la cima de una duna, apareció movimiento, no uno ni dos, una manada entera, leones, 7 en total, 3 hembras adultas, 2 cachorros casi crecidos y un macho con melena de puntas negras, como fuego al atardecer. No rugían, no atacaban, solo observaban, depredadores frente a presa. El perro se desplomó. En el límite de su territorio, cayó en la arena como un recuerdo olvidado, y los leones se acercaron. La mayoría esperaría que lo que vino después fuera violencia, brutalidad, inevitable. Pero algo en ese instante, un hilo invisible, cambió. Una de las leonas aminoró la marcha al llegar junto al perro. Sus orejas se erizaron, no en agresión, sino en curiosidad. El pastor no gruñó, tampoco gimió. Simplemente cerró los ojos, aceptando lo que creyó que era el final. Y entonces sucedió lo impensable. La leona se tumbó a su lado, sin dientes, sin sangre, solo quietud. Y esa quietud fue el comienzo de todo. Nadie sabía su nombre, ni siquiera él lo recordaba ya. Tal vez, alguna vez lo tuvo. Un nombre pronunciado con orgullo durante largas caminatas en el parque, un nombre susurrado junto al fuego, pero ahora ese nombre se había diluido bajo el peso del calor y el abandono. Solo quedaba un cuerpo en modo supervivencia y un corazón demasiado cansado para seguir esperando. El pastor alemán había venido de un lugar muy lejos de las dunas, de un mundo con rejas, calles de concreto y jaulas metálicas. Había sido usado, entrenado, forzado a obedecer. Sus instintos afinados no por la naturaleza, sino por órdenes. Pero cuando terminó la guerra, nadie lo reclamó. Quedó atrás, como un objeto olvidado. Así que vagó, de ciudad en puesto, de montaña en cañada, hasta que todo se convirtió en arena. Ahora era nada más que un fantasma con pelaje. El desierto no tenía memoria de él, y por días, él tampoco. Dejó de buscar comida al tercer día. Su cuerpo era demasiado débil para correr, su nariz demasiado seca para oler. Pasó junto a cadáveres limpios de carroñeros, observó nubes lejanas que prometían tormentas, pero solo traían viento. Había sido un guerrero. Ahora era una sombra muriendo bajo un cielo abierto. Pero algo extraño se movió cuando los leones se acercaron. No embistieron, no saltaron, lo rodearon. Con cuidado. El macho, alto y vigilante, se quedó a distancia, con sus ojos dorados entrecerrados, mientras el pastor exhalaba un suspiro tembloroso. Las leonas rodeaban más amplio, más lento, olfateando no por hambre, sino por incertidumbre. Esto no era normal, y quizás eso fue lo que lo salvó. La cachorra más joven, una hembra desgarbada que aún crecía, dio un paso más cerca. Inclinó la cabeza, confundida. Nunca había visto un ser así. Olía a metal,
a cenizas, a lugares donde los leones nunca iban. Extendió una pata dudosa, tocó el costado del pastor. Él se estremeció, apenas, pero no reaccionó agresivamente. Su madre avanzó y emitió un leve bufido. ¿Una señal? ¿Una advertencia? ¿O un gesto? Lo que fuera, fue suficiente. Se tumbó junto al pastor, su enorme cuerpo irradiando calor. Los demás observaron, luego relajaron lentamente su postura. Uno a uno, se acomodaron en un amplio círculo alrededor del perro, sin tocarlo, sin encerrarlo. Solo estando, el sol comenzó a caer, las sombras se alargaron, y de alguna manera, el pastor alemán sobrevivió la noche. Al abrir los ojos a la mañana siguiente, los leones seguían ahí. No se habían ido, no estaban aburridos, seguían ahí. La cachorra le trajo un trozo de carne seca, probablemente de una cacería anterior. Él lo olió, inseguro. Luego, lentamente, comió. Por primera vez en días, su estómago recordó qué era la comida. Más tarde, lo siguió, no porque confiara en ellos, todavía no, pero porque se movían con propósito. Y cuando estás vacío, a veces el propósito es lo único que evita que te caigas. Caminaron por cañadas y dunas. Se detuvieron en un pozo de agua escondido, conocido solo por los salvajes y los afortunados. Los leones bebieron, mojaron sus patas en la frescura. Y cuando se alejaron, el perro se acercó. Bebió, bebió, bebió. Algo antiguo se despertó en él. Una chispa enterrada muy dentro. No obediencia, no entrenamiento, instinto, supervivencia. El león macho lo observaba con atención. No parecía contento ni amenazado, solo vigilaba, medía algo que solo él podía percibir. Esa noche, cuando comenzó una tormenta de arena en el horizonte, los leones buscaron refugio en una grieta bajo una roca. Los cachorros se acurrucaron con sus madres, y el pastor se quedó parado en el viento un momento, dejando que la arena le picara la cara. Luego, casi en contra de su voluntad, se arrastró al refugio. No se acurrucó junto a los leones, no del todo, pero lo bastante cerca para sentir su calor, lo bastante cerca para importar. Muy lejos, un grupo de rastreadores nómadas detectó aquellas huellas extrañas. «Manada de leones», dijo uno, agachándose. «Frescas», confirmó otro. El segundo levantó una ceja. «¿Y estas?», señaló las huellas que iban junto a las de los leones. El primero entrecerró los ojos. No eran de león, caninas, grandes y cojeando. «No está bien», murmuró. «No hay perros salvajes en esta zona». El segundo no dijo nada, pero algo en su interior se revolvió. Algo antinatural estaba pasando en las dunas, y estaba decidido a descubrir qué. Pero mientras seguía esas huellas torpes más adentro en el desierto, aún no sabía. No estaba tras un depredador ni una presa. Estaba tras algo completamente nuevo. Los días en el desierto se fundían, mañanas ardientes, tardes sin aliento y noches más frías que el hielo. Cada día, el pastor alemán se hacía un poco más fuerte. Sus pasos más firmes. El temblor en sus patas desapareció. Las heridas en sus patas se secaron y comenzaron a sanar. Observaba a los leones sin cesar, estudiando el ritmo de sus movimientos. Cómo las leonas cazaban en olas silenciosas y coordinadas, cómo los cachorros jugaban bruscamente pero aprendían rápido, y cómo el gran macho lideraba con presencia, no con fuerza. Al principio, mantenía la distancia. Bebía solo después que los demás, comía las sobras y dormía en el borde del grupo. Pero poco a poco, algo cambió. Una tarde, mientras los cachorros revoloteaban y peleaban bajo la luz dorada, uno de ellos se acercó al pastor y se dejó caer a su lado. Le mordisqueó la oreja, juguetona y persistente. Él casi reaccionó. Los viejos hábitos aparecieron, pero se contuvo. La cachorra lo miró, curiosa y sin miedo. Se volteó, ofreciendo su suave barriga en señal de confianza. Él dudó, luego lamió su oreja con ternura. Desde la sombra, su madre observaba, no con recelo, sino con orgullo. La manada lo aceptó.
Lentamente, pero de verdad. Pasaron los días. Cada amanecer traía pequeños actos de confianza. Una leona compartía una tira de piel de gacela, empujándola hacia el pastor cuando terminaba. Los cachorros a veces dormían pegados a su costado. Su calor era un consuelo que él no había sentido desde cachorro. Por las noches, soñaba menos con jaulas y órdenes, y más con cielo abierto y compañía tranquila. Pero no todo era paz. El león viejo mantenía su distancia, nunca durmiendo cerca del pastor. Sus ojos, dorados y fríos, lo evaluaban cada día. Lo toleraba, pero no lo aceptaba. Y siempre estaba el desierto. Depredadores rondaban, hienas, chacales, seres desesperados atraídos por el olor de la manada. Una noche, una jauría de hienas se acercó, sus risas resonando en la oscuridad. La manada se activó rápido, formando una línea entre los cachorros y la amenaza. Sin pensar, el pastor cojeó adelante y se puso a su lado. Mostró los dientes, lanzó un gruñido profundo y rugoso. Un sonido aprendido hace mucho en otro tipo de batalla. Las hienas dudaron. No estaban acostumbradas a ver un perro junto a leones. Rodearon, inseguras. Una leona embistió, dispersando a las más atrevidas. El pastor las siguió mordiendo flancos y ahuyentando a los carroñeros en la oscuridad. La manada lo observó. Por primera vez, el león viejo emitió un bufido de aprobación. La confianza se había ganado, pero el desierto estaba cambiando. Los rastreadores se habían vuelto más decididos. Seguían las huellas encontrando pruebas extrañas, presas a medio comer, limpias y ordenadas, huellas de león mezcladas con las de caninos, la arena alrededor de los pozos, alterada en patrones que ningún manual podía explicar. Una noche, mientras la manada dormía, un destello apareció en la cresta lejana. Una lente de cámara. Las orejas del pastor se movieron. Se levantó sigilosamente y caminó hacia el borde del grupo. Sus ojos captaron el movimiento. Dos hombres agazapados en la oscuridad, tomando notas, cámaras listas. Recordó el sonido de las jaulas, el choque del metal, el clic de los collares. Su corazón latió más rápido. ¿Debía huir? ¿Avisar a la manada? ¿Esconderse? Pero antes de que pudiera moverse, el león viejo se paró a su lado. El rey miró hacia la oscuridad, sin miedo. Un gruñido profundo vibró en su pecho, tan hondo que tembló la tierra. El pastor imitó ese sonido, un eco más suave. Los rastreadores solo vieron siluetas, león y perro, lado a lado. Tomaron fotos, seguros de que nadie creería lo que habían encontrado. Pero no se acercaron, todavía no. Llegó el amanecer. La manada siguió su camino. El pastor mantuvo los sentidos alerta, instintos en guardia. Sabía que el desierto no perdona. Pero ahora, el verdadero peligro no era el hambre ni la sed, era el descubrimiento. ¿Qué pasaría si los humanos lo encontraban de nuevo? ¿Lo separarían de la única familia que había elegido? ¿Intentarían rescatarlo, sin entender que no estaba perdido, sino encontrado? Por primera vez, temía algo más que la muerte. Temía ser arrancado de donde finalmente pertenecía. Esa noche, mientras la manada descansaba bajo el sol que se apagaba, el pastor se acercó al cachorro más pequeño, apoyando su hocico en su lomo. Miraba la cresta, atento a cualquier movimiento. Los protegería, cueste lo que cueste, pero en las sombras más allá de la duna, los rastreadores planificaban su próximo movimiento, y esta vez no venían solos. Al caer la noche, las orejas del pastor captaron el zumbido lejano de un motor, antinatural, hambriento y directo hacia la manada. Mañana, el desierto cambiaría para siempre. A la mañana siguiente, soplaba un viento inquieto. La arena giraba en espirales nerviosas sobre las dunas, como si el desierto mismo presintiera lo que venía. La manada se movió temprano, liderada por el león viejo. Los cachorros corrían y se revolcaban detrás, sin notar la tensión en los hombros de sus madres, ni el trabajo constante del hocico del pastor, que recogía olores que no debían estar ahí. Al mediodía,
El sol quemaba cruelmente y la manada se refugió bajo una roca. El pastor caminaba nervioso al borde de la sombra, las orejas hacia atrás. De pronto, un nuevo sonido cortó el viento. Un motor, cerca ahora, más cerca que la noche anterior. Los leones se pusieron de pie al unísono, con el pelo erizado. Los cachorros fueron reunidos al centro. El pastor se interpuso entre ellos y la cresta, gruñendo, el pelaje erizado. El león viejo lanzó un rugido profundo y atronador, espantando a las aves de sus nidos. Y entonces, más allá de la duna, apareció una camioneta blanca maltrecha. Se detuvo justo fuera de alcance, levantando polvo alrededor de las ruedas. Dos hombres bajaron, ambos en ropa caqui, armados con cámaras, binoculares y, ominosamente, un rifle de dardos tranquilizantes. Al principio mantuvieron distancia, tomaron fotos y susurraban urgentemente, pero pronto uno hizo señas al otro, que sacó un radio de la cabina. Base, los encontramos. Manada con un canino. Parece un pastor alemán. Sin collar, sin agresión todavía, pero es real. Repito, es real. El corazón del pastor latía con fuerza. Reconoció el tono, las palabras cortantes. Esto no era un rescate, era una misión. Una de las leonas se agazapó lista para atacar. Los hombres no avanzaron, pero la tensión en sus cuerpos creció. El que tenía el rifle apuntó, no a los leones, sino al pastor. Él se congeló. Todo en su interior gritaba que huyera, pero recordó los cachorros temblando detrás. Dio un paso adelante, atrayendo la atención lejos de los otros. Ladró fuerte y claro, sorprendiendo a todos. Los leones lo miraron, sorprendidos. Los hombres dudaron. El que tenía el rifle bajó el arma confundido. El león viejo, al sentir el cambio, se erguió orgulloso y se movió para flanquear al pastor. Por un momento, depredador y perro enfrentaron el mundo juntos. Pero entonces apareció un tercer vehículo. Una camioneta negra con insignias gubernamentales. Las puertas se abrieron de par en par. Dos hombres uniformados bajaron, seguidos por una mujer con camisa impecable y gafas espejadas. Ella observó la escena y alzó un megáfono. Aquí la autoridad de vida silvestre. Mantengan la calma. Estamos aquí para garantizar la seguridad de todos los animales presentes. Los leones rugieron en respuesta. El sonido resonó por kilómetros. El pastor no se movió. Encontró la mirada de la mujer, su cuerpo rígido. Ella lo estudió con atención. Luego, para sorpresa de todos, le habló directamente. Está bien, chico. Estás a salvo. No estamos para hacerte daño. Queremos ayudarte. Él no le creyó, todavía no. Uno de los uniformados dio un paso adelante, mano extendida, con un dardo tranquilizante visible. El pastor gruñó, más fuerte esta vez. Los leones se tensaron. Dos leonas avanzaron, enseñando los dientes. El hombre dudó mirando a la mujer. Ella levantó la mano, señalándole que se detuviera. «Esperemos», dijo. «No es una amenaza». El enfrentamiento se prolongó bajo el sol ardiente. Los leones mantuvieron su posición. El pastor no retrocedió. Entonces, en un movimiento inesperado, la cachorra más pequeña salió de detrás de su madre y trotó directo hacia el pastor, apoyando su cabeza contra su costado. Él se erguió, la cola en alto, como si protegerla fuera más importante que cualquier cosa que los humanos pudieran ofrecer. Un murmullo recorrió a los presentes. La mujer bajó el megáfono y habló en voz baja con su equipo. «Documenten todo, pero no intervengan a menos que sea absolutamente necesario». Los hombres obedecieron, incómodos pero disciplinados. Por ahora, la paz era frágil, pero el pastor sentía que ese equilibrio podía romperse con un solo error. Y en los ojos de los leones vio la misma pregunta. ¿Huiría? ¿O lucharía por ellos, contra los suyos? Al caer el sol, las autoridades se retiraron, sus vehículos perdiéndose en la distancia, pero prometieron volver, con refuerzos. Esa noche, mientras la manada dormía junta, el pastor permaneció despierto, las orejas atentas a cada sonido. Miraba el horizonte, el cachorro pegado a su costado. Tenía una decisión que tomar: huir antes del amanecer
o arriesgarlo todo y quedarse con la única familia que alguna vez lo aceptó. Pero mientras las estrellas se esparcían por el cielo, comprendió que algo había cambiado en su interior. Ya no era un perro callejero ni un soldado, era un guardián, y por primera vez no tenía miedo de pertenecer. Pero cuando la primera luz tocó la arena, el pastor captó un olor nuevo, miedo. La manada ya no estaba sola, y él tampoco. En la oscuridad, otro par de ojos vigilaba, esperando el momento justo para atacar. Al amanecer, un viento frío barría la arena. La manada estaba despierta temprano, inquieta. Hasta los cachorros, usualmente traviesos, se mantenían cerca de sus madres. El pastor andaba nervioso por el borde de su refugio, escaneando cada ondulación en las dunas, buscando señales de movimiento. Podía sentirlo. Algo había cambiado en el desierto. La tensión de ayer persistía, densa y amarga. Percibió el más leve olor a aceite de motor en la brisa, confirmando sus temores. Los humanos no estaban lejos. Colocó su cuerpo entre los cachorros y la arena abierta, un centinela silencioso, con el pecho subiendo y bajando en cada respiración alerta. El león viejo patrullaba el perímetro, visible desde una alta cresta. Mandaba un mensaje: «Este territorio es mío». Pero sus ojos a menudo se volteaban hacia el pastor, como preguntando si podía confiar en él cuando el mundo se volviera hostil. El sol apenas había subido cuando un nuevo sonido inquietante recorrió el desierto. No era motor, ni voces, algo más profundo, gutural, animal. El pastor se congeló. Conocía ese sonido de antes de la manada, un leopardo. Era raro verlos aquí, pero no imposible, especialmente en tiempos difíciles. Este, joven y delgado, merodeaba por los bordes, atraído por el olor de cachorros y debilidad. Los leones se erizaron, pero no huyeron. El león viejo lideró la carga, su melena ondeando con el viento matutino. Las leonas siguieron, formando un muro entre los cachorros y la sombra que se acercaba. Pero el leopardo era astuto. No atacó de frente. Rodeó, probando su concentración, buscando una brecha. En ese caos, los humanos reaparecieron. Una camioneta blanca en el horizonte, acercándose a toda velocidad. El pastor ladró agudo y urgente, y la manada cerró filas. Los cachorros gimieron, inseguros de dónde provenía el verdadero peligro. ¿El hombre o la bestia? El vehículo frenó de golpe a unos 50 metros. La mujer que había visto antes salió, levantando ambas manos en señal de paz. «¡Retrocedan!», llamó a su equipo. Sus ojos se movieron entre los leones y el pastor alemán. «No estamos aquí para hacerles daño». También vio al leopardo, acercándose sigilosamente detrás de un montículo de arena, con los músculos tensos bajo su pelaje manchado. Los instintos del pastor se activaron al instante. Corrió hacia los cachorros, empujándolos detrás de la leona más grande. Y luego se giró para enfrentar al leopardo, con el pelo erizado. El viejo león lanzó un rugido tan feroz que pareció sacudir la tierra. Pero el leopardo no huyó. El hambre ardía en sus ojos amarillos. Los humanos observaban, divididos entre registrar el momento y actuar. La mujer levantó su radio. «Mantengan sus posiciones, no disparen». El leopardo atacó. Fue un caos, arena volando, leones rugiendo, el pastor saltando para interceptar. Mordió el costado del leopardo, sintiendo un dolor viejo encenderse en su mandíbula, pero no soltó. El gran felino se retorció, arañando su cara, pero el pastor resistió. Las leonas aprovecharon la oportunidad, lanzándose sobre el intruso. El leopardo, superado en número y fuerza, logró zafarse y huyó, perdiendo sangre por una pata y soltando un grito de frustración. El pastor tambaleó, sangre goteando de un corte superficial en su hocico. El viejo león se acercó jadeando y, sorprendentemente, frotó suavemente su melena contra el costado del perro. Aceptación, gratitud. Los cachorros rodearon al pastor, restregándose contra él y lamiendo sus heridas. Pero la victoria no era completa. Los humanos comenzaron a acercarse, alentados por la retirada del leopardo. La mujer gritó:
¿Está herido? ¿Podemos ayudar? Los leones gruñeron, agrupándose. El pastor retrocedió poniendo su cuerpo entre la manada y las figuras que avanzaban. No conocía a esas personas. No confiaba en sus buenas intenciones. Demasiados recuerdos de manos que prometían ayuda y entregaban jaulas y agujas. La mujer se detuvo, firme en su lugar. Queremos protegerlo, pero no podremos hacerlo si se queda con ustedes. Su equipo empezó a formar un semicírculo, buscando acorralarlo. El pastor miró a los leones, a los cachorros presionados contra su lado y luego al desierto abierto. Entonces comprendió. Podía correr y dejarlos a su suerte, o mantenerse firme y arriesgarlo todo por la familia que lo había elegido. Sus músculos se tensaron, sus ojos se entrecerraron. No correría, ni ahora ni nunca, pero no tenía idea de qué intentarían los humanos después, o si otro depredador, alentado por el caos, atacaría mientras la manada estuviera dividida. El desierto ya no era solo un lugar para sobrevivir. Se había convertido en un campo de batalla por pertenecer. Mientras el pastor se plantaba firme, listo para defender a la manada, escuchó un crujido repentino, un disparo resonando en las dunas. Alguien había disparado, y en ese torbellino de arena y sol no estaba claro para quién iba la bala. El disparo abrió la mañana como un portazo. Por un instante, el tiempo se detuvo. Todos giraron la cabeza. Los leones se agazaparon, gruñendo, listos para atacar o huir. Los cachorros gritaron, buscando refugio detrás de sus madres. El pastor permaneció inmóvil, con el corazón latiendo a mil, buscando sangre, dolor, una señal de quien había sido alcanzado. La arena explotó cerca de su pata delantera. Un disparo de advertencia, no para matar. La mujer giró hacia su equipo, furiosa. ¿Quién disparó? No di ninguna orden. Sus ojos ardían tras sus gafas de sol al ver a un joven guardabosques, con el arma aún temblando en sus manos y el terror pintado en el rostro. Estaba tratando de espantar a los animales, tartamudeó él. Podrías haber matado a alguien, le reprochó con voz baja y peligrosa. El viejo león gruñó, avanzando, con el pelo levantado. El pastor lo imitó, cuerpo preparado, mirada fija en los humanos. La manada estaba al borde. Un error más y la arena se teñiría de sangre. La mujer cayó de rodillas, bajando la altura para parecer menos amenazante. No habló con su equipo ni con sus superiores, sino con el pastor. Escúchame, sé lo que es estar atrapado entre dos mundos, pero no estás solo. Déjanos ayudarte. Él no se movió. Su mente cruzó recuerdos, voces como la de ella, prometiendo seguridad y luego entregando jaulas y separación de todo lo amado. Los leones se movieron, inseguros, listos para huir o pelear con un suspiro. Pero entonces, el cachorro más pequeño gimió, suave y asustado. El instinto venció al miedo del pastor. Empujó a la pequeña detrás de su madre, tomando él la atención sobre sí mismo. La mujer vio el gesto. Está protegiéndolos, murmuró asombrada. No es un animal salvaje, es leal. El joven guardabosques, aún temblando, susurró, quizá deberíamos dejarlos en paz. Pero un hombre canoso salió del grupo, mayor, con cicatrices en las manos. No es un perro callejero común, murmuró. Es el del refugio de las afueras de Mendoza. Dijeron que desapareció tras el incendio. El pastor escuchó esa palabra. Mendoza, el mundo del que había huido, el lugar que ardía en sus sueños. El pelo se le erizó, pero mantuvo la mirada al frente. No se acerquen, ordenó la mujer. Documenten, observen, no intervengan, salvo que sea cuestión de vida o muerte. Su voz tembló, a pesar de su control. Durante horas, el enfrentamiento continuó. Los leones rodeaban con cautela, los cachorros ocultos y vigilados por madres y el pastor. Los humanos acamparon a distancia respetuosa, cámaras grabando, radios murmurando discusiones calladas. El sol del desierto subió alto. La tensión dio paso al cansancio. Al caer la tarde, algo cambió. Un grupo de zorros, hambrientos y osados, comenzó a merodear por los bordes del campamento, atraídos por la vulnerabilidad de la manada. Los leones formaron un círculo defensivo, pero el pastor detectó una nueva amenaza.
2 cachorros, curiosos, se habían alejado hacia el borde de la sombra, lejos de sus madres. Un zorro se separó de la manada, corriendo hacia ellos. Sin dudar, el pastor salió disparado, con el cuerpo ardiendo, las heridas abiertas, lanzándose entre los cachorros y el atacante. Ladró, fuerte y salvaje, mostrando los dientes. El zorro mordió, pero el pastor mantuvo firme, mordiendo hasta que el animal huyó aullando. Los humanos jadeaban, algunos buscando sus armas, pero el pastor no atacó a las personas. Regresó con los cachorros, frotándose con ellos, guiándolos a un lugar seguro. La mujer lo vio todo, y su corazón cambió. «Es su guardián», susurró. «No podemos separarlo». El hombre canoso frunció el ceño, pero no dijo nada. Esa noche, mientras el sol se ocultaba y las sombras se arrastraban sobre la arena, el ambiente volvió a cambiar. Los leones se apiñaron, el pastor acostado en medio de ellos. Los humanos se retiraron a su campamento, abatidos, sin su usual arrogancia, tras lo presenciado. La mujer permaneció despierta mucho después de que su equipo se durmiera, cuaderno en mano. Escribía frenéticamente, narrando algo que ningún libro explicaría. Un perro, entrenado, abandonado, transformado, que guiaba a leones no como alfa, sino como puente entre mundos. Pero más allá del fuego, otro peligro acechaba. El leopardo, herido y furioso por el ataque fallido de la mañana, volvió a rodear la manada. Esta vez no estaba solo. Una manada rival de zorros flanqueaba su avance, atraída por el olor a sangre y miedo. Las orejas del pastor se alzaron, se puso de pie, gruñendo, y la manada siguió su ejemplo. La verdadera prueba estaba por llegar, no de hombres con armas, sino de la propia naturaleza. ¿Se mantendrían unidos? ¿O los viejos instintos los separarían? En la oscuridad, justo afuera del círculo de leones, unos ojos verdes brillaron. El pastor se preparó mientras la arena estallaba en gruñidos y gritos. La batalla final por el desierto había comenzado. La noche en el desierto no se parecía en nada al día. Era más fría, más aguda, llena de amenazas invisibles. El viento aullaba sobre las dunas, levantando remolinos de arena que brillaban bajo la luna. La manada se apretó, cada cuerpo cerca para compartir calor y valor, pero solo el valor no bastaba. El pastor estaba al borde del grupo, el aliento formando nubes en el aire frío, todos los músculos tensos. Podía oír a los zorros, sus risas feas, persistentes, resonando entre las rocas. Podía oler al leopardo, aún acechando, paciente por hambre y dolor. Miró a los leones. El macho viejo encontró su mirada y soltó un corto bufido, una señal de confianza. Las leonas aplanaron las orejas y se pusieron de pie, flanqueando al pastor, formando un muro de músculo y dientes alrededor de los cachorros. De pronto, estalló el caos. Los zorros llegaron primero, con ojos salvajes de hambre. Se lanzaron, mordiendo y chillando, tratando de separar a los más débiles. Las leonas golpearon con garras y colmillos, pero eran demasiados para ahuyentar con un solo ataque. El pastor saltó interceptando a un zorro que había pasado entre los otros. Sus mandíbulas atraparon una pata, enviándolo aullando lejos. 2 más atacaron por detrás, dientes relucientes, pero el pastor giró y pateó sin ceder. Estaba en todas partes, alejando a los cachorros del peligro, mordiendo, ladrando, esquivando garras y dientes. Entonces, en la confusión, el leopardo hizo su movimiento. Silencioso como una sombra, saltó desde las rocas, apuntando al cachorro más pequeño que se acurrucaba detrás de su madre. La leona intentó reaccionar, pero el salto fue perfecto, precisión de un asesino. El pastor vio todo en cámara lenta. Se lanzó hacia adelante, chocando con el leopardo en el aire. Rodaron por la arena, un torbellino de gruñidos y garras. El leopardo era más fuerte, sus músculos impulsados por pura rabia desesperada. Sus dientes encontraron el hombro del pastor, clavándose profundo. Pero el pastor no soltó, se aferró, desviando el ataque del leopardo lejos del cachorro, aun cuando el dolor le atravesaba. Ladró, desesperado y furioso, llamando a la manada.
El viejo león respondió primero. Se lanzó a la pelea, mordiendo el costado del leopardo. Dos leonas se unieron y juntos dominaron al depredador, expulsándolo en la noche con heridas que quizás no sobreviviera. La sangre manchó la arena. El aire se llenó del olor a miedo y victoria. Los zorros, sintiendo el cambio, huyeron a la oscuridad. La manada se reunió, lamiendo heridas, temblando de adrenalina. El pastor tambaleó, respiración agitada, el hombro sangrando abundantemente. Se tumbó exhausto, con los costados subiendo y bajando. El cachorro más pequeño se acercó cojando y se acurrucó contra su pecho, negándose a dejarlo solo. Los leones se juntaron, formando un círculo cerrado. Por primera vez, el macho viejo se acostó junto al pastor, presionando su gran cabeza contra el cuello del perro, un gesto reservado para la familia. La línea entre perro y león había desaparecido. Ahora eran una familia, unida no por la sangre, sino por las pruebas que habían superado juntos. En el borde del campamento humano, la mujer observaba por los binoculares, con la respiración contenida. Había visto violencia antes, pero nunca valentía así. No de un perro que, según toda lógica, debería haber huido o escondido. Bajó los binoculares y susurró: «Déjenlo estar, se ganó su lugar». Pero no todos estaban de acuerdo. El guardabosques mayor negó con la cabeza. «Sigue siendo peligroso, para ellos, para nosotros. Si alguna vez se vuelve». La mujer lo miró, firme. Él no es la amenaza. Es la razón por la que siguen vivos. Esa noche, mientras la luna subía alta, el pastor entraba y salía del sueño. Soñaba con jaulas de acero y edificios en llamas, con la larga caminata sobre arena interminable. Pero sobre todo, soñaba con la manada, con cachorros pegados, con un lugar al que pertenecía. Sin embargo, mientras amanecía, un nuevo desafío esperaba en el horizonte. El gobierno no permitiría que esta historia terminara en silencio. El mundo estaba mirando ahora, y pronto, la manada y su guardián tendrían que elegir entre la libertad y la cautividad, la supervivencia y la separación. Cuando la primera luz tocó su pelaje ensangrentado, el pastor abrió los ojos al sonido de vehículos acercándose. La próxima batalla no sería contra colmillos o garras, sino contra la voluntad de quienes dicen saber lo que es mejor, y esta vez no habría victoria fácil. El sol de la mañana reveló más que sangre en la arena. Mostró una hilera de vehículos en la cresta, SUV negras, camionetas oficiales, incluso una unidad de prensa. El mundo, fuera del desierto, finalmente había llegado. Cámaras apuntaban, oficiales uniformados esperaban, tensos y cautelosos. Drones zumbaban en el cielo, transmitiendo cada movimiento a pantallas lejanas. La manada sintió el cambio. El viejo león se puso de pie, melena cubierta de polvo y sangre seca, y miró las máquinas con rostro desafiante y cansado. Las leonas juntaron a sus cachorros, formando un muro tembloroso de protección instintiva. El pastor se levantó, el dolor irradiando de su hombro herido, pero no lo mostraría, ni a la manada ni a los extraños. Se plantó firme, pecho adelante, cola en alto, en desafío silencioso. Un altavoz crujió. Aquí el Departamento de Vida Silvestre y Seguridad. No intenten huir, permanezcan donde están. La mujer que había visto todo se paró al borde del círculo humano, rodeada de oficiales en traje. Su voz, cuando habló, fue calmada pero firme. No estamos aquí para hacerles daño. Nuestro objetivo es reubicar a todos los animales de forma segura. Captó la mirada del pastor y por un momento suavizó su expresión. Un hombre de traje oscuro se adelantó. Alguien nuevo, con ojos que no parpadeaban. Se dirigió en voz baja a la mujer. Se valora su compasión, pero tenemos órdenes. El perro debe ser separado de la manada y trasladado para evaluación. No, dijo ella en voz baja, negando con la cabeza. ¿Vieron lo que hizo? No es una amenaza. Es un puente. La mandíbula del hombre se tensó. No es su decisión. Apártese, señaló a los guardabosques. 4 se acercaron con redes y dardos tranquilizantes. Los leones rugieron, moviendo la cola. Los cachorros gimieron, acurrucándose tras las leonas.
El pastor se posicionó frente a todos, mostrando los dientes, cuerpo temblando de agotamiento y determinación. El guardabosques líder levantó su rifle. «Tranquilo, amigo. No nos hagas daño». El pastor no se movió. La mujer se interpuso ante los guardabosques, manos en alto. «¡Alto! Van a provocar una estampida. ¿No entienden?». El hombre del traje la interrumpió. «Señorita Méndez, retroceda. Esto ya no está bajo su control». Por un momento, el caos amenazó. Pero entonces, entre los oficiales reunidos, una voz pequeña llamó. Era una niña, no más de 8 años, agarrando la mano de su madre, con ojos grandes llenos de asombro. «Mamá, ¿por qué lastiman al perro? Él ayuda a los leones. Es un héroe». Las cámaras captaron sus palabras. La transmisión se difundió por pantallas en todo el mundo. Un murmullo recorrió la multitud de oficiales, periodistas e incluso los guardabosques. Duda, simpatía. La mujer, Méndez, aprovechó el momento. Se volvió hacia las cámaras. «Este pastor alemán sobrevivió porque encontró una familia, no porque lo rescatáramos nosotros. Protegió a esta manada, salvó a sus cachorros. Tal vez sea hora de preguntarnos quién necesita realmente ser salvado aquí». Sus palabras calaron hondo, pero el hombre del traje no cedió. Ordenó avanzar. Los guardabosques dudaron, algunos genuinamente divididos. El pastor los enfrentó con la mirada, ojos oscuros pero firmes. No tenía miedo, estaba listo. Mientras los guardabosques avanzaban, ocurrió algo extraño. La manada, en lugar de dispersarse, cerró filas a su alrededor. El viejo león se puso al lado del perro. Las leonas presionaron sus costados contra él. Incluso los cachorros, sintiendo la gravedad del momento, se juntaron a sus pies. No lo dejarían ir solo. La multitud vio eso, un muro de unidad, desafío y confianza mutua que ninguna jaula ni tranquilizante podría romper fácilmente. Los guardabosques vacilaron, bajando sus armas, inseguros, pero el hombre del traje sacó una pistola, perdiendo la paciencia. Apuntó al pastor. «¡Alto!», gritó Méndez. El tiempo se congeló. El pastor miró al cañón, con recuerdos inundándolo. Jaulas, fuego, la interminable caminata en la arena. No se inmutó, no huyó. Y en ese instante, antes de que el hombre apretara el gatillo, un rugido rompió el aire. El del viejo león, más fuerte y profundo que nunca. Fue una advertencia y una promesa. La multitud contuvo el aliento. Y el pastor, golpeado y sangrando, dio un paso adelante para enfrentar el destino de frente. El disparo resonó, eco en el desierto. Nadie pudo saber, en ese segundo sin aliento, si fue una bala de misericordia o el comienzo de una guerra. Pero el mundo miraba, y nada volvería a ser igual. Por un momento, el mundo pareció detenerse. El sonido del disparo quedó suspendido en el aire, un eco eterno rodando sobre las dunas. Nadie se movió, ni humanos, ni leones, ni el pastor, que se mantenía firme bloqueando a la manada. El tiempo mismo contuvo el aliento. Luego, lentamente, la verdad se reveló. La bala había impactado la arena a pocos centímetros de la pata delantera del pastor. Otra advertencia, pero esta vez con intención mortal. La mano del hombre del traje temblaba, su rostro torcido por la frustración y el miedo. A su alrededor, incluso los guardabosques retrocedieron, atónitos de lo cerca que estuvo de una tragedia presenciada por todo el mundo. Un grito se alzó entre la gente. La niña se aferró a su madre, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Paren. No les hagan daño». Méndez, temblando de adrenalina, se lanzó hacia adelante y arrebató la pistola de las manos del hombre. Cayó entre la arena y desapareció entre el polvo y los restos. El pastor, respirando fuerte, mantuvo su posición. Los leones estaban detrás, su confianza en él absoluta. El viejo león presionó la frente contra la espalda del pastor, un acto silencioso de solidaridad. Las leonas juntaron a los cachorros, sus ojos nunca dejando a los humanos. La multitud comenzó a cambiar. Un murmullo creció, de rabia, de empatía, de algo más grande que un protocolo.
Las cámaras de noticias captaron cada segundo. Méndez aprovechó la oportunidad. Se volvió con voz clara y fuerte. Todos vieron lo que pasó aquí. Este perro eligió familia sobre miedo, lealtad por encima del instinto. Si decimos ser guardianes de la naturaleza, entonces demostrémoslo respetando los lazos que aún no comprendemos. Un guardabosques, conmovido por sus palabras, intervino. Dejen que la manada decida, que el pastor elija dónde pertenece. El hombre de traje, al darse cuenta de que perdía el control, quiso protestar, pero la multitud, funcionarios, guardabosques, espectadores, se unió en su contra. Estaba en desventaja, su autoridad se deshacía frente a la voluntad colectiva y pura. Un silencio tenso llenó el aire. Entonces ocurrió lo inesperado. El pastor, sintiendo el momento, dio un paso adelante, no hacia las autoridades, sino hacia Valeria. Se detuvo a unos metros, bajó la cabeza y esperó. No era un gesto de sumisión, sino de confianza, un mensaje silencioso. Estoy dispuesto a escuchar, si tú también lo estás. Valeria se arrodilló con las manos abiertas. ¿Qué quieres, muchacho? El pastor se giró y miró atrás hacia la manada. El viejo león sostuvo su mirada y parpadeó lentamente, solemne. Los cachorros gimieron, extrañando a su guardián. El pastor volvió a mirar a Valeria, buscando en sus ojos. Finalmente regresó con la manada, rodeándolos con calma. Empujó a cada cachorro, lamió las heridas de las leonas y presionó su hocico contra la melena del viejo león. Fue una despedida y una bendición al mismo tiempo. Se puso de pie con la cabeza en alto, bañada por la luz dorada de la mañana. Luego caminó de nuevo hacia Valeria y los humanos. Un suspiro recorrió la multitud. Algunos lo vieron como rendición, otros como esperanza. Valeria se levantó para recibirlo. Puso una mano suave sobre su cabeza, susurrándole palabras que solo él podía oír. Los guardabosques bajaron las armas. Detrás, la manada observaba, silenciosa, quieta, sin entender del todo, pero aceptando de algún modo. Cuando el pastor fue llevado a un vehículo que esperaba, solo miró atrás una vez. El viejo león levantó la cabeza y soltó un rugido bajo y profundo. Los cachorros se abalanzaron hacia adelante, llamando a su amigo. Valeria prometió: nos encargaremos de él. No estará encerrado, no mientras yo esté aquí. El pastor movió la cola, apenas una vez. Había elegido. Pero la historia no terminaba ahí. Porque a lo lejos, al otro lado de las dunas, la figura herida del leopardo apareció de nuevo, atraída por el olor del cambio. Y la manada, aunque más fuerte ahora, enfrentaría un mundo para siempre alterado, sin el perro que les enseñó que la familia podía ser cualquier cosa, mientras hubiera confianza. Mientras la jaula del pastor subía al vehículo, el viento llevó un último aullido sobre el desierto, un llamado no de pérdida, sino de promesa. El mundo tendría que decidir si honrar esa promesa o dejar que la naturaleza callara una vez más. El viaje desde el desierto fue largo y agitado. El pastor yacía en una gran jaula en la parte trasera de la camioneta oficial, con barrotes lo suficientemente anchos para que viera el mundo pasar deprisa. Dunas que se desvanecían en matorrales, matorrales en caminos, caminos en edificios. Por primera vez desde que cruzó las arenas ardientes, estaba completamente solo. Valeria se sentó junto a la jaula, las manos sobre el metal, su presencia firme y silenciosa. Intentó tranquilizarlo, pero apenas se movió, con la mirada fija en la ventana mientras el desierto desaparecía tras él. Cada bache en el camino resonaba con la pérdida de la manada, el calor de los cachorros, la confianza silenciosa del viejo león. Al borde del desierto, el convoy se detuvo en un centro de investigación, un lugar estéril, lleno de gente con batas blancas y libretas. Al pastor lo guiaron con cuidado a un recinto limpio y ventilado. No era una jaula, pero tampoco libertad. Los guardabosques le ofrecieron agua y comida fresca, intentando que estuviera cómodo. Pero el pastor solo olfateaba, buscando el aroma del sol, el pelaje y la vida salvaje. Valeria lo visitaba cada hora, sentándose en el suelo, leyendo informes en voz alta,
a veces hablando solo del mundo exterior. Pero cuando se iba por la noche, él se acurrucaba en el rincón más alejado, con el hocico bajo la cola, y soñaba con los leones. En el desierto, las cosas cambiaron rápido. Sin el pastor, la manada se movía con cautela. El viejo león vigilaba el horizonte por horas. Los cachorros jugaban menos y se aferraban a sus madres. El peligro se acercaba cada noche. El leopardo herido, sintiendo una oportunidad, se atrevía a rondar con más audacia. Los chacales se reunían con el viento. Sin embargo, algo de la presencia del pastor permanecía. Los cachorros imitaban sus posturas, ladrando pequeñas advertencias a los chacales. Las leonas defendían el perímetro con más ferocidad. El viejo león caminaba dejando su olor fuerte sobre las dunas, pero todos sentían el vacío que había dejado atrás. En el centro de investigación, Valeria enfrentó resistencia. Los funcionarios querían evaluar al pastor, argumentando que su vínculo con los leones era peligroso, antinatural. Presionaban para trasladarlo a un santuario remoto, lejos de la manada, para observación. Ella discutió, luchó, mostró horas de grabaciones, al pastor salvando a los cachorros, separando cacerías, curando heridas solo con un toque suave y valentía inquebrantable. No es un sujeto, suplicó. Es un puente. Pero la burocracia fue implacable. Llegaron órdenes. El pastor sería trasladado a una reserva lejana, sin volver jamás al desierto ni a la manada. La noche antes de su traslado, Valeria volvió a su recinto, con lágrimas en los ojos. Abrió la puerta y se sentó a su lado. «Los cambiaste», susurró. «Nos cambiaste. Perdóname por no poder hacer más». El pastor levantó la cabeza, mirando profundo en sus ojos. Por largo rato permanecieron en silencio. Entonces, un ruido rompió la quietud. Voces elevadas en la puerta, una discusión entre guardabosques. Valeria se puso tensa. Las orejas del pastor se alzaron, sus instintos renacían. De pronto, un aroma familiar entró por la ventana abierta. Arena, pelaje, salvajismo. Valeria frunció el ceño. Imposible, pero justo entonces, un coro de gruñidos bajos y guturales resonó en la noche. Corrió a la ventana, mirando en la oscuridad. Al borde de las luces del recinto, 5 sombras esperaban. 4 leonas y un viejo león majestuoso, su melena inconfundible incluso en la penumbra. La manada había venido por su guardián. Estalló el caos. Sonaron alarmas. Los guardabosques gritaban, tratando de ahuyentar a los leones, pero la manada se mantuvo firme, negándose a huir. El pastor ladró, desesperado, presionando contra los barrotes. Valeria actuó sin pensar. Abrió por completo el recinto y se arrodilló. «Vete», susurró. «Vuelve a casa». Corrió hacia la noche, atravesando la arena, cruzando la cerca, hacia la manada. El reencuentro fue intenso y sin palabras, los cachorros lamiendo su cara, las leonas frotando su cuello, el viejo león apoyando su cabeza contra el flanco del pastor aliviado. Incluso los humanos que observaban solo podían quedarse mirando, algunos con enojo, otros con admiración, otros con lágrimas. Pero mientras Valeria veía la escena, vio más que alegría. Vio el precio de la libertad, el riesgo, la incertidumbre, la negativa del mundo a aceptar lo que no entiende. Vio el futuro, no fácil, no seguro, pero elegido. Al amanecer, la manada se fundió de nuevo con la naturaleza, el pastor a su lado. Las cámaras captaron el momento, pero ninguna cerca podía contenerlo ahora. Sin embargo, en las sombras, el leopardo herido se acercaba con más desesperación que nunca. Y en el horizonte, aparecieron nuevos vehículos, con hombres decididos a imponer orden sobre lo que nunca podrá ser verdaderamente poseído. El pastor lideró a la manada hacia el sol naciente, cada paso un desafío al mundo que dejaban atrás. Pero mientras los rugidos se apagaban y la arena borraba sus huellas, solo quedaba una pregunta. ¿Podría algún santuario, humano o natural, protegerlos realmente ahora? Durante días, la manada y el pastor se adentraron más en el desierto,
lejos de caminos y cercas, vigilantes del acecho humano y las amenazas salvajes. La libertad era frágil, no se ganaba con un solo acto, sino con cada paso cuidadoso, cada decisión pensada. Encontraron un oasis, una media luna verde en medio de un mar seco. Agua brillaba bajo árboles dispersos y al anochecer el aire vibraba con el canto lejano de aves y la lenta respiración de la tierra misma. Allí, por un tiempo, parecía que podrían descansar. Los cachorros volvieron a jugar, chapoteando en aguas poco profundas y persiguiendo libélulas. Las leonas recuperaron brillo, sus heridas sanando, sus ojos más vivos al atardecer dorado. El viejo león, aunque más lento, patrullaba el límite cada noche, dejando su olor como advertencia e invitación. El pastor dormía bajo la sombra de un tamarindo, mirando el cielo que se tornaba violeta cada tarde. Curaba las cicatrices de sus batallas. Unas sanaban, otras quedarían para siempre. Pero la paz en los salvajes siempre es prestada, nunca propia. Por la noche, los gruñidos y gritos lejanos del leopardo se hacían más audaces. El hambre y el dolor lo volvían imprudente. Más de una vez, la manada despertó al encontrar huellas justo más allá de la luz, con olor a sangre y desesperación en el aire. Pero otra presencia persistía. En el borde del oasis reaparecieron huellas humanas, pisadas en arena blanda, cañas aplastadas cerca del agua. Guardabosques, quizás, o cazadores atraídos por la noticia. El pastor percibía olores a combustible, metal y sudor. Dobló sus patrullas, negándose a que la familia por la que luchó fuera tomada desprevenida. Una tarde, mientras el sol teñía de rojo las dunas, la manada se reunió junto al agua. El viejo león los guió en un coro de rugidos, advertencia a rivales, declaración al cielo. El pastor se unió, no con un rugido, sino con un ladrido profundo y resonante. Era una canción de unidad, un sonido que no pertenecía a una sola especie, sino a ambas. Al otro lado del agua, Valeria observaba con binoculares. La había seguido a distancia, el corazón dividido entre el deber y la lealtad. Oficialmente debía rastrear y reportar. En secreto, se aseguraba de que nadie se acercara para hacer daño. Aquella noche dejó un escondite con provisiones, carne, agua, antibióticos, bajo una piedra plana, esperando que la manada o el pastor lo encontraran. Escribió una nota que colocó bajo la tapa. No están solos, algunos de nosotros luchamos por ustedes, pero no todos estaban de su lado. En otro lugar, el hombre de traje de la agencia se reunió con guardabosques locales y un contratista privado. Estaba decidido a recapturar al pastor, convencido de que la influencia del perro amenazaba todo lo que conocía sobre orden y control. A primera hora del amanecer, dijo con voz fría, actuamos, sin cámaras, sin titubeos. De vuelta en el oasis, el pastor escuchó movimientos lejanos en la noche. Despertó a la manada, guiándolos al borde del agua, con las orejas alerta a cada crujido. El viejo león estaba a su lado, con los ojos brillando a la luz de la luna. Un pacto silencioso pasó entre ellos. Nos quedamos, luchamos, no huimos. Al acercarse el amanecer, el peligro se volvió más real. El leopardo se acercaba, con ojos ardientes de desesperación. Los hombres armados rodeaban la cresta lejana, planeando su ataque. La manada se apiñó, el pastor cerca de los cachorros, su cuerpo un escudo viviente. Por primera vez desde que escapó del recinto, comprendió que la verdadera libertad tenía un precio que estaba dispuesto a pagar, pero no solo. Valeria observaba desde un punto oculto, con la radio temblando en su mano. Escuchaba las órdenes, los comandos a gritos. Sentía el miedo en los ojos de los animales, la tensión en la arena misma. Un disparo rompió el silencio. La manada estalló rugiendo, dispersándose, cachorros gritando. El pastor se lanzó a través del caos, buscando el origen, con el corazón acelerado. ¿Era el leopardo? ¿Los hombres? ¿Era el fin? ¿O una última oportunidad desesperada de escape? Cuando los primeros rayos de sol bañaron el oasis,
el pastor se encontró cara a cara con el leopardo y el cañón de un arma. Y en ese instante imposible, cada vida que había luchado por salvar dependería de la decisión que tomara. El mundo se redujo a un solo latido. A un lado, el leopardo herido, hombros agazapados, ojos salvajes, garras brillando con la luz matutina. Al otro, dos hombres en uniforme, uno con una pistola tranquilizante, el otro con un rifle listo para disparar balas reales. Entre ellos, la manada, dispersa, rugiendo, cachorros pegados a sus madres en pánico, y en el centro, el pastor, sangrando, cansado, pero intacto. El leopardo fue el primero en lanzarse, atacando al cachorro más cercano. Las leonas intentaron bloquearlo, pero la distancia era demasiada. El chillido aterrorizado del cachorro rompió el aire. El pastor reaccionó sin pensar, corrió por la arena, el cuerpo gritando de dolor, y atrapó al gran felino en pleno salto. Sus cuerpos chocaron en una maraña de pelaje y garras. El pastor mordió el cuello del leopardo, usando toda su fuerza, negándose a soltarlo aunque las garras le arañaban el costado. Los hombres gritaron, con las armas alzadas. El leopardo se agitó violentamente, liberándose con un grito. El pastor tambaleó, pero no cayó. Sonó un disparo. Primero tranquilizante, luego bala real. Ambos fallaron, hundiéndose en la arena. El viejo león rugió y cargó contra los hombres, quienes retrocedieron, atónitos ante la furia repentina. Uno dejó caer su arma. El otro disparó a ciegas, la bala rebotando en una piedra. Valeria, desde su escondite, corrió hacia el caos, agitando los brazos. «¡Paren! ¡Lo están empeorando!». El hombre de traje la ignoró, ordenando por radio. El leopardo regresó ahora desesperado y atacó al pastor. Se estrellaron juntos, rodando hasta el borde poco profundo del oasis. El agua se agitó, la sangre se mezcló. La visión del pastor se nubló, pero recordó a los cachorros. Recordó lo que significa ser necesario. Se levantó con fuerza, con la mandíbula cerrada, atrapando la pata del leopardo. El felino chilló, girando para morder, pero el pastor se mantuvo firme, arrastrando la pelea lejos de la manada. Al mismo tiempo, el viejo león aprovechó la oportunidad, sujetando al leopardo por detrás. Trabajaron en tándem perfecto y silencioso, naturaleza y superviviente, rey y guardián. El leopardo, superado en número y herido, finalmente escapó y huyó hacia las dunas, su sombra fundiéndose con el amanecer. Los hombres dudaron, la manada se reagruparon, parándose entre sus enemigos y su protector herido. Entonces, otro disparo. Esta vez fue certero. El pastor aulló, su pata trasera colapsando al incrustarse el dardo tranquilizante en su músculo. Intentó ponerse de pie, tambaleó y cayó pesadamente en la arena. Un grito escapó de los labios de Valeria. Corrió al lado del pastor, con las manos temblorosas. «No, no, no, por favor, no ahora». El viejo león se plantó sobre el perro caído, gruñendo tan profundo que el aire vibró. El guardabosques que disparó el dardo parecía inseguro, bajando el arma mientras el peso de su acción lo golpeaba. Los cachorros se acercaron, acurrucándose contra el pelaje del pastor, negándose a alejarse. Valeria lloró, acariciando su cabeza. «Quédate conmigo. Tienes que quedarte». A su alrededor, el desierto guardó silencio. Los hombres, frente a la unidad de la manada, el dolor de una mujer que arriesgó todo, retrocedieron, con la cabeza baja y conmovidos. Los ojos del pastor se cerraron, su respiración se hizo lenta. Pero justo antes de partir, escuchó un sonido, un rugido profundo y resonante, luego otro y otro más, hasta que toda la manada llamaba, sus voces fundiéndose en el amanecer. El corazón del pastor latió una vez más, lento pero fuerte. Valeria apoyó su frente contra la suya, susurrando, «Estás en casa, siempre estarás en casa». Y con esa promesa resonando en sus oídos, él se dejó llevar, durmiendo no como prisionero, sino como héroe, rodeado de quienes lo amaban. Pero mientras el polvo se asentaba y el sol subía más alto, todos en el oasis
sabían que algo había cambiado. Los límites entre salvaje y domesticado, entre enemigo y aliado, entre libertad y cautiverio, se habían desdibujado para siempre. Y mientras el mundo miraba, el próximo capítulo de la historia del desierto comenzaba a escribirse en las huellas, el silencio y el rugido de una familia renacida. En el silencio tras la batalla, mientras el pastor dormía entre los leones y Valeria suplicaba a las autoridades, una última figura apareció en el borde del oasis, una niña con lágrimas en los ojos, susurrando una pregunta. ¿Alguna vez será libre otra vez? La respuesta quedó suspendida en el aire, esperando que la mañana decidiera. El desierto estaba en calma, pero no en paz. Mientras el pastor yacía inmóvil, rodeado por la manada y las manos temblorosas de Valeria, parecía que el tiempo mismo se había detenido, conteniendo el aliento para ver qué vendría después. Los funcionarios discutían al borde del oasis, sus voces perdidas en el viento. Los guardabosques evitaban mirar al viejo león, cuya pena silenciosa era más poderosa que cualquier rugido. La niña, que había visto todo, se arrodilló junto al pastor. Con los dedos enredados en su pelaje, susurró: «No estás solo. Nunca lo estuviste». Valeria apoyó la palma sobre las costillas del perro, sintiendo el latido lento y firme bajo su mano. «Está vivo. Todavía respira», dijo con voz temblorosa, entre esperanza y temor. Las autoridades querían orden, querían mover al pastor, etiquetarlo, estudiarlo, convertirlo en un ejemplo, una advertencia, tal vez un mito para justificar sus reglas. Pero algo en ese momento rompió el viejo patrón. Los leones se negaron a moverse, se tendieron alrededor del pastor, formando un círculo protector, con rostros feroces y dolidos. Los cachorros se acurrucaron a su lado, sin moverse, aunque los guardabosques intentaran dispersarlos. Las cámaras de noticias lo mostraron todo: la manada haciendo guardia, la mujer llorando, la niña aferrada a la esperanza. Y el mundo vio. Los teléfonos vibraron con mensajes de indignación, compasión y asombro. Las redes sociales estallaron. Surgieron protestas, exigiendo justicia no solo para el pastor, sino para la manada, por lo salvaje, por el derecho a elegir, por la idea misma de que el amor y la lealtad pueden cruzar incluso los límites más antiguos de la naturaleza. Bajo esa presión, los funcionarios cedieron, mandaron aviso a sus superiores. Solo hubo una orden clara: retroceder, dejar que sigan. Warren, temblando, agradeció a los guardabosques que se apartaron. «Por favor, denles tiempo». Durante horas nadie se movió. El sol del desierto subió alto, luego comenzó a caer. La manada observaba la respiración débil del pastor, esperando cualquier señal. Finalmente, cuando el crepúsculo tiñó la arena de dorado y violeta, el pastor se movió. Abrió los ojos, aturdido pero vivo. El viejo león fue el primero en saludarlo, lamiendo sus heridas con una ternura áspera. Los cachorros gimieron de alegría. Hasta Warren, que se negaba a tener esperanza, rompió en llanto, abrazando a la niña a su lado. El pastor intentó ponerse de pie, las piernas tambaleantes, pero la manada lo apoyó, presionándolo, sosteniéndolo hasta que pudo levantarse. Cojeó hasta la orilla del agua, cada paso observado por la multitud que había venido a presenciar un espectáculo, y en cambio fue testigo de un milagro. Bebió profundamente. Luego, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, el pastor hizo algo que nadie esperaba. Caminó hacia las autoridades, con la manada a su lado, y se sentó tranquilo frente a ellos. Miró a Warren, luego a la niña, miró de nuevo a la manada, con ojos llenos de historias, recuerdos y un amor inquebrantable. Warren se arrodilló. «¿Qué quieres, amigo?». El pastor miró al horizonte, donde llamaba la naturaleza, y entonces, con una calma segura, se dio vuelta, no hacia los vehículos ni hacia el mundo de los hombres, sino de regreso a la manada. Los eligió a ellos, eligió la libertad, eligió a la familia que lo había elegido a él. Los oficiales quedaron mudos, observando cómo la manada y su guardián desaparecían en el desierto, un símbolo vivo de esperanza y desafío, un reto a todas las barreras que se han trazado entre especies,
entre libertad y cautiverio. Y mientras las cámaras de noticias seguían grabando, el mundo finalmente entendió. Algunos lazos se escriben en arena, sangre y supervivencia compartida. Algunos héroes caminan sobre 4 patas, y a veces lo más valiente que puedes hacer es soltar, confiando en que quienes amas encontrarán su propio camino. Cuando cayó la noche, el pastor y la manada descansaron juntos bajo las estrellas. Ya no era un perro callejero, ya no era un experimento, simplemente estaba en casa. Los días siguientes fueron más tranquilos, como si el desierto mismo necesitara recuperarse de todo lo que había visto. La manada y el pastor se adentraron más en la naturaleza, más allá del alcance de caminos y hombres. Su vínculo se hizo más fuerte. Los cachorros, antes tímidos y temerosos, ahora saltaban con confianza, siguiendo al pastor en sus patrullas matutinas. Las leonas descansaban mejor por las noches, confortadas por la presencia de un guardián que pertenecía a 2 mundos, pero que solo les pertenecía a ellas. El viejo león, con la melena plateada por el tiempo y la lucha, se movía más despacio, pero con el mismo orgullo. Él y el pastor solían sentarse juntos en una duna alta, viendo cómo el sol teñía de naranja las arenas infinitas. No necesitaban palabras, solo la compañía y el peso compartido de la supervivencia. Muy lejos, la historia seguía resonando. Los medios repetían las imágenes. Un perro maltrecho entre leones y humanos. Una manada que no abandonaba a su amigo. La súplica llorosa de una niña. Se debatía en gobiernos y mesas familiares sobre el significado de la vida salvaje, los límites de la ciencia, la ética de la intervención, el misterioso corazón de la lealtad. Warren, liberada de sus responsabilidades pero nunca de su promesa, se convirtió en una defensora silenciosa de la convivencia. Visitaba el borde del desierto, dejando agua y medicinas en escondites secretos, siempre con la esperanza de vislumbrar a la improbable familia que había arriesgado todo para proteger. A veces veía huellas, pata con pata, lado a lado, alejándose hacia las dunas infinitas. A veces solo el recuerdo de un aullido al atardecer, llevado por el viento. La niña creció contando la historia, del pastor que no era solo un perro callejero, sino un salvador, de los leones que aprendieron a confiar en una criatura tan distinta a ellos, del día en que el mundo cambió, no por lo que hicieron las personas, sino por lo que finalmente decidieron no hacer. Para el pastor, las cicatrices se desvanecieron, pero los recuerdos permanecieron. A veces soñaba con jaulas y fuego, con voces dando órdenes en un idioma que ya no quería recordar. Pero al despertar, encontraba cachorros lamiéndole el hocico, una leona descansando a su lado, el viejo rey frotándole el cuello en silenciosa aprobación. Por fin sabía lo que significaba pertenecer. La libertad no era solo la ausencia de cadenas, era el derecho a elegir dónde descansar, a quién llamar familia y qué arriesgar por quienes amas. El desierto seguía siendo peligroso. El jaguar volvería, al igual que la sequía, el hambre y el sol inclemente que lo pone a prueba todo. Pero ahora, pase lo que pase, la manada era más que una familia, eran una leyenda viva, un desafío a cada límite y ley que los humanos hayan intentado imponer. Y así, la vida continuó. A veces, los viajeros que cruzaban la arena veían al amanecer una extraña procesión, un viejo león majestuoso, un grupo de leonas fuertes, una estela de cachorros brincando y, en el centro, un perro pastor, con el pelaje dorado y los ojos claros y orgullosos. Se detenían a mirar, con el corazón latiendo un poco más rápido, sintiendo por un instante que el mundo era más amplio y amable de lo que habían creído. Si esta historia despertó algo en ti, no la dejes morir. Recuerda al pastor, cómo eligió el amor sobre el miedo, la familia sobre la seguridad, el pertenecer sobre la comodidad. Recuerda a la manada, que abrió su círculo a un extraño y se transformó para siempre. Recuerda a los humanos, que al final aprendieron la lección más grande. A veces, para hacer lo correcto, hay que confiar en la naturaleza salvaje del otro y en la propia. Que esta historia sea más que un cuento para una noche tranquila.
Que sea un recordatorio de que todo ser vivo merece un lugar, una elección, una segunda oportunidad. Así que la próxima vez que veas a alguien, humano o animal, en el margen, no mires para otro lado. Abre tu círculo. Nunca sabes qué tipo de leyenda puede entrar. Si esta historia te conmovió, suscríbete a nuestro canal. Cada semana te traemos relatos de resiliencia, coraje y el poder inesperado de la bondad.